Lección 7 para domingo 6 de agosto. La unidad del Espíritu. Al leer Efesios 4, 1 al 16, contestemos la siguiente pregunta. ¿Cómo alienta Pablo a los creyentes a fomentar la unidad de la Iglesia? Y dice así: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor. Solicítoos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Hay un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Pablo comienza la segunda mitad de Efesios, que son los capítulos 4 al 6, con un conmovedor llamado a la unidad, pero en dos partes principales. Es lo que llama en la unidad. Primero, en Efesios 4, versículos 1 al 6, les pide a los creyentes que fomenten la unidad del Espíritu, exhibiendo virtudes que fomentan la unidad. Y luego, en el versículo 1 al 3, llamado que respalda con una lista poética de 7 unos, y los versículos 4 al 6. En segundo lugar, en Efesios, versículos 7 al 16 del capítulo 4, Pablo identifica al Jesús exaltado y victorioso como la fuente de gracia en aquellos que encabezan la difusión del Evangelio. Versículos 7 al 10. Y describe cómo ellos, junto con todos los miembros de la Iglesia, contribuyen a la salud, el crecimiento y la unidad del cuerpo de Cristo. Versículos 11 al 16. Al comienzo del capítulo, Pablo invita a los cristianos a que anden como es digno de la vocación a que fueron llamados. Versículo 1. Utiliza el verbo andar en el sentido figurado de cómo nos comportamos o vivimos. Cuando Pablo alude al llamado de ellos, se refiere al llamado de la fe cristiana.
Pablo insta a los creyentes a practicar un comportamiento unificador que refleje el plan supremo de Dios. Aquí comienza ese énfasis con un llamado a practicar las virtudes que conducen a la unidad, como la humildad, la mansedumbre y la paciencia. Veamos entonces cada uno de estos términos. Pablo explica el término humildad en otra parte, en Efesios 4:2, y añade la idea de considerar a los demás como superiores a ustedes, según Filipenses 2:3. La humildad, entonces, puede entenderse no como una virtud negativa de desprecio propio, sino como una virtud positiva de apreciar y servir a los demás. Luego, la mansedumbre puede explicarse como la cualidad de no estar demasiado impresionado por un sentido de la propia importancia, y también significa cortesía, consideración, amabilidad. Según Frederick Danker en su diccionario, Greek and English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature, página 861. Finalmente, la paciencia se debe comparar con la tolerancia. Es ser capaz de agrupar, o más bien es capaz de soportar la provocación o las pruebas. Eso es la paciencia o la tolerancia. Por lo tanto, todas estas cualidades se agrupan en torno de la temática de alejarse de la arrogancia y en cambio centrar la atención en el valor de los demás. La humildad, mansedumbre, paciencia. Piensa en cómo estos atributos nos ayudarían a unificarnos como pueblo. ¿Cómo aprendemos a cultivar estas virtudes? Del libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 263, dice: se puede poseer sabiduría, talentos, elocuencia, todo don natural o adquirido, pero sin la presencia del Espíritu de Dios no se conmoverá a ningún corazón, ni ningún pecador será ganado para Cristo. Por el otro lado, si están relacionados con Cristo, si los dones del Espíritu son suyos, los más pobres y los más ignorantes de sus discípulos tendrán un poder que hablará a los corazones. Dios los convierte en los instrumentos que ejercen la más elevada influencia en el universo. Del libro Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 221, dice: Pablo ruega a los efesios que conserven la unidad y el amor. Con mansedumbre y bondad, tolerancia y amor, debían manifestar el carácter de Cristo y las bendiciones de su salvación. Es nuestro llamado también hoy día. Debemos nosotros también ejemplificar estas virtudes como la mansedumbre, bondad, tolerancia y amor hacia aquellos, quizás hacia aquellos de los cuales hemos tenido algún problema, quizás con aquellos que solo por su forma de ser, sus actitudes, quizás como hablan, cómo se comportan, nos causan un poco de desánimo en nuestra vida. Pero solamente con Cristo en la vida podemos reflejar hacia ellos el carácter de Cristo, tal como Cristo mismo actuaría hacia ellos. Y nos dejó un buen ejemplo de cómo Cristo trató a aquellos que eran sus enemigos. Hay un solo cuerpo,
un espíritu, un Señor y una fe. Por eso tenemos que tratarnos en amor, porque somos parte de ese cuerpo que tiene el propósito de revelar el carácter de Cristo al mundo. Como miembros del cuerpo de Cristo, todos los creyentes son animados por el mismo espíritu y la misma esperanza. Las divisiones que hay en la Iglesia deshonran la religión de Cristo delante del mundo y dan a los enemigos de la verdad ocasión de justificar su conducta. Es posible que algún hermano o una hermana nos haya causado un dolor muy grande, o quizás un familiar, quizás nos pasó algo en nuestros años de niñez en la cual experimentamos un trauma muy duro, muy difícil, quizás un tipo de abuso. Ahora en Cristo tenemos la gracia y el poder divino para poder perdonar a tal persona, para poder tratar a una persona con la cual no nos llevamos bien naturalmente. Pero los podemos tratar bajo el principio del amor de la ley de Dios, al punto que si algún día necesitaran nuestra ayuda, en principio de amor, les ayudaríamos. Claro, a veces el dolor es tan grande y grave y profundo, quizás la cicatriz que dejó ese daño que nos hicieron es tan hondo. No significa que los tenemos que invitar a vivir con nosotros, pero sí significa que si se encuentran algún día en necesidad de nuestra ayuda, por amor a Cristo y por el poder divino en nosotros y por el ejemplo que nos dejó Cristo, los trataríamos con amor. Las divisiones que hay en la Iglesia deshonran la religión de Cristo delante del mundo y dan a los enemigos de la verdad ocasión de justificar su conducta. Las instrucciones de Pablo no fueron escritas solamente para la Iglesia de su tiempo. Dios quería que fuesen transmitidas hasta nosotros. ¿Qué estamos haciendo para conservar la unidad en los vínculos de la paz? Del libro La maravillosa gracia de Dios, página 211, dice: la unión de los creyentes con Cristo resultará naturalmente en la unión de los unos con los otros, el vínculo más resistente de la tierra. Somos uno con Cristo, así como Cristo es uno con el Padre. Los cristianos son los pámpanos y solo pámpanos en la vid viviente. Nuestra vida debe proceder de la cepa únicamente como resultado de una unión personal con Cristo, de una comunión con Él día tras día y hora tras hora, podemos llevar los frutos del Espíritu. No se olviden que nuestra naturaleza baja, pecaminosa, caída y débil se apoderará de nuestras acciones, pensamientos y sentimientos si no estamos en comunión con Cristo, en unión con Él, día tras día, hora tras hora, y a veces de circunstancia en circunstancia. Del libro Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 253, dice: muchos de los que aseveran amar al Señor no tienen amor hacia aquellos con quienes están unidos por vínculos de fraternidad cristiana. No es la oposición del mundo lo que nos hace peligrar más. El mal que los cristianos profesos guardan en su corazón nos expone al más grave de los desastres y retarda el progreso de la obra de Dios. No hay modo más seguro de debilitar nuestra vida espiritual que el ser envidiosos, sospechar unos de otros y dejarnos llevar por la crítica y la calumnia. Esto viene de Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 253. La armonía y unión existente entre hombres de diversas tendencias es el testimonio más poderoso
que pueda darse de que Dios envió a su Hijo al mundo para salvar a los pecadores. A nosotros nos toca dar este testimonio, pero para hacerlo debemos colocarnos bajo las órdenes y la unión en Cristo. No se olviden que solo al estar unidos en comunión, en oración constante, día tras día, hora tras hora y momento tras momento, como dice Pablo, trayendo cada pensamiento en cautividad a Cristo, es como podemos nosotros mantener no solamente la unidad familiar, sino la unidad en la iglesia también. Y así podamos tratarnos los unos a los otros bajo el principio del amor de los 10 mandamientos. Que tengan un día muy bendecido.